muchas gracias. Voy a iniciar con una corta oración a nuestro Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, gracias por el privilegio que nos das de podernos reunir para poder tener este discipulado que nos enseña a cómo llevar una vida cristiana victoriosa, Señor. Por eso también te pido que tú abras nuestros oídos espirituales, abras nuestro corazón, para que la palabra penetre, Señor, para que haga lo que tiene que hacer en nuestros corazones. Y gracias te doy porque eres tú quien me está usando como instrumento. Gracias, Padre, para ti sea toda la honra y la gloria. Y úsame, Señor, como tú desees. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Le pido al Señor de que les vaya revelando mientras vamos estudiando, que el Señor les vaya revelando lo que hay en el corazón de cada uno. Puede ser que hayan situaciones que pasamos de niños o de adolescentes o ya de adultos que han sido guardados en nuestro corazón y que nos estorban, que impiden que nosotros seamos los hombres o las mujeres que Dios quiere que seamos. También hay heridas que no han sido sanadas. Entonces el Señor va a ir revelando qué hay ahí en nuestro corazón para que pueda ser sacado de ahí donde está guardado. Y además también el Espíritu Santo va a ir sanando esas heridas. Habíamos visto que nuestra mente es la que tiene el poder sobre nosotros porque dependiendo de cuáles son los pensamientos que nosotros tenemos en la mente, va a formar en nosotros sentimientos. Entonces, tenemos que tener nuestra mente enfocada en Dios para que nuestros pensamientos sean buenos y así tener buenos sentimientos, buenas emociones. Lo mismo es con las decisiones que tomamos. Ahí se involucra nuestra voluntad. Tenemos que tener una mente que va a dirigir nuestra voluntad hacia buenas decisiones. Porque lo que pensamos y lo que sentimos es lo que va a hacer qué clase de decisiones vamos a tomar. En Filipenses 4:8, la palabra nos dice, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. A iniciar con la enseñanza de este capítulo y vamos a imaginarnos a un árbol que va a representar nuestra vida. Y un árbol tiene fruto, ramas, un tronco y las raíces. Y ya la palabra de Dios nos viene hablando de ese árbol, comparándolo con un hombre, con una mujer. En Jeremías 17, 7, 8, dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Este mismo versículo lo encontramos en el Salmo 1. Y entonces aquí tenemos nuestro primer diagrama. El árbol y lo que vamos a ver es el fruto. El fruto es la parte externa de nosotros. Quiere decir, el fruto es lo que se ve.
Todo lo demás está dentro de nosotros, nadie lo puede ver, pero el fruto es lo que se ve. ¿Y qué es el fruto en nosotros? Son nuestras acciones, nuestras emociones, nuestras actitudes y nuestras relaciones. Dios quiere que nuestra vida produzca solo buen fruto, pero a veces vemos el mal fruto como parte de nuestra experiencia diaria. El entender de dónde viene el fruto podría ayudarnos a eliminar el mal fruto y aumentar el buen fruto en nuestras vidas. Si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, nuestro fruto será bueno. Gálatas 5, 22, 23. Dice, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y en Gálatas 5, 19, 21 nos habla de nuestra carne, el fruto que da nuestra carne. El primero que leí fue el fruto que produce el Espíritu. Aquí es las obras de la carne. Aquí dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. El mal fruto va a incluir en nuestras acciones negativas. Vemos como violencia, desórdenes alimenticios, adicciones, inmoralidad sexual, mentiras, lenguaje vulgar o maldiciente. Las emociones negativas, temor, ansiedad, depresión, vergüenza, culpa y enojo. Actitudes negativas, quejarse, falta de perdón, codicia, soberbia y prejuicio. Relaciones negativas, como cuando hay abuso verbal o físico, o bien relaciones disfuncionales o que terminan divididas. ¿Qué mal fruto vemos en nuestra vida? Muchos cristianos nos molestamos cuando vemos un mal fruto y tratamos de eliminarlo. Sí, tal vez lo eliminamos por un par de días, por 1, 2, 3 días. Lo echamos a un lado, decimos ya nunca voy a hacer esto y ya no voy a gritar más, así que ya no grito más y tal vez por unos 2 días no voy a gritar, pero el fruto vuelve a aparecer. Y por eso vamos a ver en este capítulo por qué ese fruto vuelve a aparecer. Estamos peleando contra el fruto, queremos quitarlo y no lo logramos. ¿Qué es lo que hemos hecho para eliminar este fruto en nuestra vida? Y realmente, pues, no lo estamos logrando. Este fruto de los árboles están pegados a las ramas. Y nuestras ramas representan nuestras decisiones. Aquí vamos a ver en el diagrama, próximo diagrama, vemos las ramas que significan nuestras decisiones. El elegir seguir al espíritu o a la carne produce una cosecha. Esto lo vimos en el capítulo anterior. Habíamos dicho que todo aquello que sembramos, eso también vamos a cosechar. Si nosotros hacemos una mala siembra, es seguro que vamos a cosechar un mal fruto.
Y Gálatas 6, 7, 8 lo confirma. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué decisiones equivocadas hemos tomado que nos han llevado a dar un mal fruto? Pensemos, apuntémoslo para que podamos regresar a esto y orar por eso. Estas ramas están pegadas a un tronco, el tronco del árbol. Y aquí nosotros vemos en este tronco qué es lo que a mí me motiva tomar mis decisiones como las tomo. Y es porque depende de los valores o deseos que yo tengo. Y estos valores o deseos los representa el tronco. Todos tenemos necesidades y nacimos con esas necesidades de ser amados, aceptados, de ser importantes, de sentirnos importantes y de sentirnos seguros. Todas las personas fuimos creadas con esas necesidades y tendemos a valorar más aquello que no tenemos o que recibimos muy poco. Entonces, lo que valoramos o deseamos profundamente es lo que influencia nuestras decisiones. Estos valores o deseos pueden no ser malos, pero el modo en que buscamos satisfacerlos sí. Dios nos crió y es Él quien puede proveer lo que en realidad necesitamos y deseamos, pero si creemos que Él no va a proveernos lo que nosotros necesitamos o no vamos a creer en Él o vamos a estar inseguros de que Dios pueda escucharnos y responder nuestras oraciones, entonces vamos a buscar lo que necesitamos por otro lado. Santiago 4, 2, 3 nos dice, desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces, aquí hay una pregunta que nos dice qué es lo que usted valora o desea. Por ejemplo, ser amado, aceptado, sentirse importante, estar seguro, etc. ¿Qué ha hecho para satisfacer esos deseos? Si vemos este versículo que nos da el Señor en su palabra en Jeremías 2:13, dice, 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Aquí vemos cómo nosotros hacemos a un lado a Dios, lo abandonamos y estamos buscando satisfacer nuestras necesidades en un lugar en donde no lo vamos a obtener. Aquí dice, cavan sus propias cisternas y son cisternas rotas que no retienen agua, porque el agua viva es la que nos da Dios. Y nosotros estamos haciendo a un lado esa agua viva. Y nos vamos buscando en algún otro lugar lo que sí estamos necesitando. Por ejemplo, vemos
en un matrimonio, siempre el cónyuge o ambos cónyuges están buscando ser aceptados y ser amados por su cónyuge. Y a veces son muy exigentes en esto. Y cuando no reciben lo que ellos creen necesitar, se deprimen o se enojan o están insatisfechos y están mal. Porque están demandando ese amor, esa aceptación de un hombre o de una mujer que posiblemente sí los ama, pero no logran recibirlo porque en sus corazones hay un vacío. Y ese vacío solamente puede ser llenado por Dios. Cuando ya ese vacío está llenado por Dios y comprendemos que Dios nos acepta, que Dios nos ama, entonces vamos a estar ya satisfechos y vamos a poder vivir con nuestra pareja en una forma ya más equilibrada, donde sí vamos a recibir el amor del cónyuge, pero más que eso, nosotros vamos a estar dando el amor, que eso es lo que más satisface, el dar, no tanto el estar exigiendo, ser demandantes. Ya no es el ser demandantes lo que va a conformar a la persona, sino el ser ofertantes. Y aquí es donde lo vemos muy bien. Si nosotros vamos a la fuente de agua viva, vamos a tener satisfechas esas necesidades. Jeremías 17, 5, 6 dice, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto en tiempos de sol, en tierras de sal donde nadie habita. Ustedes saben, esa zarza en el desierto son esos como ramitas secas que andan dando vueltas porque el viento las está arrojando de un lado a otro. Y aquí lo hace la analogía de cómo seríamos nosotros si nosotros hacemos a un lado a Dios. Entonces, llegando a lo profundo de este árbol, el tronco tiene sus raíces. Y las raíces del árbol representan lo que creemos. Nuestras raíces no determinan nuestros valores, pero sí determinan cómo escogemos conseguir lo que valoramos. Lo que creemos sobre Dios, sobre nosotros mismos y sobre los demás afecta nuestros valores, decisiones y acciones. Y estas creencias pueden estar basadas en la verdad o en la mentira. Ahí vemos estas raíces. Y estas raíces nos pueden decir la verdad o también la mentira. ¿En dónde está arraigada esa raíz? ¿En dónde se arraiga? En la verdad que viene de Dios, que es la verdad que produce vida. Como decía Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. O en Colosenses 2:6 dice, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo, con profundas raíces en Él, firmemente basados en Él por la fe, como se les enseñó. Aquí estamos nosotros basando nuestras creencias en la verdad. Si yo baso lo que creo en la verdad, esto me va a dar vida.
Las mentiras vienen de creerle a Satanás y al mundo. Satanás trata de plantar mentiras en nuestra vida por medio de lo que vemos, oímos y experimentamos en el mundo. Juan 8:44 nos dice, el diablo no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Entonces, el creer mentiras causa que dudemos de lo que Dios dice y el resultado da muerte. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su inútil mente los lleva a hacer. Son gente injusta, malvada y codiciosa. Son envidiosos, asesinos, peleoneros, tramposos y chismosos. Si nosotros estamos creyendo en mentiras, puede que este sea nuestro fruto. Así que ya que el creer mentiras produce mal fruto en nuestras vidas, tenemos que eliminar esa mentira. Y lo vamos a ir viendo cómo vamos a eliminar esa mentira. Porque el enemigo nos pone también a creer mentiras sobre Dios. Y en lugar de creer que Dios es bueno, que nos cuida, que desea tener una relación íntima con nosotros y que nos ama incondicionalmente, podríamos creer mentiras acerca de su carácter. Pudiéramos basar esas mentiras en algunas experiencias que hayamos tenido en el pasado. La verdad es que nuestras experiencias no cambian la naturaleza de Dios. Dios sigue siendo bueno y Dios sigue amándonos a nosotros incondicionalmente. Él nos ama y nos acepta. Pero el mundo y el enemigo nos hacen creer lo contrario. Romanos 1, 21, 23 dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Miren qué tremendo. A pesar de haber conocido a Dios. Quiere decir, son personas que sí han conocido a Dios, pero no lo glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias, dice. Tenemos que pedirle a Dios que Él nos revele las mentiras que hemos creído acerca de Él. Porque estas mentiras son las que van cuando nosotros cambiemos esas mentiras por la verdad, nuestras vidas van a cambiar. Si tenemos en nosotros mismos también, no creemos que somos amados y aceptados por Dios. Esa es una mentira que viene del enemigo. Y esas mentiras que nadie nos ama, que somos un fracaso, que somos tontos, esto nos lleva a sentirnos muy inseguros. Yo les puedo contar de mi vida que cuando yo tenía 8 años, casi 9, me tuvieron que meter en un internado para que yo pudiera estudiar porque mis papás, donde ellos vivían, no había escuela cerca ni colegio. Y en aquellos tiempos, cuando yo tenía esa edad, para llegar a la próxima ciudad grande de Guatemala, porque Guatemala es la capital, pero hay otra ciudad que se llama
Quetzaltenango, que es la segunda ciudad más importante. Y ahí había un internado con colegio, era un internado evangélico. Y entonces decidió mi papá ponerme ahí interna. A esa edad es muy duro que metan a un niñito a un internado. Mismo tal vez mis papás me hablaron y me explicaron por qué yo tenía que ir a estudiar ahí. Pero realmente, ¿qué sucedió cuando yo me vi sola entre tanta gente que yo no conocía y no habían niños de mi edad? Creo que la próxima era de una niña de 12 años. En ese momento, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Que el enemigo aprovechó a implantar en mi mente y decirme, tus papás no te quieren, tus papás te rechazan. Y por eso es que te vinieron a dejar acá. Yo lo creí y me sentí tan insegura y empecé a pasar mis días ahí estudiando y sí era una buena estudiante porque yo me decía, si yo estudio mucho, si yo hago buenos exámenes y saco buenas calificaciones, entonces mis papás me van a querer más. Y bueno, esa mentira estuvo en mí durante todo el tiempo. Claro que yo veía a mis papás que sí me querían. Mi razonamiento me decía que mis papás me querían. Yo sí razonaba que sí mis papás me querían. Pero en mi interior quedó esa herida. El que no, que ellos me rechazaban y que no me querían. Entonces, eso vino a que yo llevara una vida que yo era muy tímida, muy insegura, y el tiempo fue pasando en mi vida y fui aprendiendo todas las cosas y yo haciéndole frente a todo, porque realmente gracias a Dios que sí sobreviví a eso, porque si yo me pongo a pensar, un niñito de esa edad, pues yo no sé si sobrevive a que quede en un internado y que solamente 2 veces al año podía uno llegar a su casa. Quiere decir, Semana Santa, que era en, bueno, abril, marzo, abril, y luego esperar hasta octubre que se terminaban el curso, que se terminaba el año escolar y se tenía ya noviembre y diciembre vacaciones. Pues bueno, ahí es donde ya se implantó una mentira en mí y que me hizo mucho, mucho daño. Entonces, ahí vemos que podemos creer mentiras sobre nosotros mismos, pero también podemos creer mentiras sobre los demás. Todas las personas son amadas por Dios y valiosas para Él. El deseo de Dios es que amemos a la gente y que oremos para que su plan se cumpla en sus vidas. Sin embargo, podemos creer mentiras sobre los demás, sobre las demás personas, por ejemplo, que son inferiores a nosotros, o todos tratan de aprovecharse de uno, o nunca van a cambiar. Hay que pedirle a Dios que descubra las mentiras que hemos creído sobre los demás. ¿Y cuándo es que empezamos a creer sobre esto? Veamos un ejemplo, el caso de Gedeón. Gedeón lo encontramos, la vida de Gedeón lo encontramos en Jueces 6 del 11 al 18, que le temía a los enemigos de Israel, los madianitas. Entonces un día, mientras Gedeón estaba escondido, porque como le temía a los madianitas, él se escondía, el ángel del Señor se apareció diciéndole, el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Gedeón se asustó de oír
que Dios le decía que era fuerte y valiente. Y le dice que él tiene que liberar a los israelitas de manos de los madianitas. Y le dice, ¿cómo? Dice Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. ¿Qué mentiras estaba creyendo ahí Gedeón acerca de sí mismo? Que era débil e insignificante. Entonces Gedeón no era muy diferente de nosotros. Él estaba enfocado en su apariencia, su habilidad y sus acciones. A pesar de que Dios declaró que era un hombre fuerte y valiente y que lo usaría para liberar a Israel, Gedeón no creyó las cosas que Dios dijo. Le parecieron imposibles. Gedeón creía que su familia era pequeña, insignificante y sin ningún poder. Él permitió que sus experiencias y posición social determinaran lo que él creía sobre sí mismo. Ahora veamos cómo Gedeón le dice a Dios, le dice, pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban a nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Esto está en Jueces 6:13. Quiere decir, aquí Gedeón estaba creyendo mentiras sobre Dios. Él pensaba y creía que Dios los había abandonado, que había abandonado la nación. Esto hacía que él creyera esto sobre sí mismo, sobre Dios, y dieron en él un resultado de que él se sentía muy temeroso e incrédulo. Dios es un maestro muy paciente. A Gedeón le tomó un tiempo poder librarse de las mentiras que creía para poder creer lo que Dios le dijo a través de una serie de milagros. Dios le confirmó que su palabra era verdadera. No sé si ustedes han leído la historia de Gedeón, pero es muy interesante cómo él pone a prueba a Dios, porque le pone ahí, bueno, hay que leerlo para que uno siga con esto, pero pone a prueba a Dios. Y ahí es donde él al fin se convence de que sí, Dios es quien le está hablando y quien puede hacer milagros. Entonces, ese temor que Gedeón sentía fue reemplazado por paz y confianza. Y dice en Jueces 6:24, y Gedeón edificó ahí un altar al Señor y lo llamó El Señor es paz. Aquí vemos que este arbolito, en este diagrama ya completo, vemos que este árbol se llama el árbol de creencias. Y vamos entonces a aprender cómo quitar las mentiras y sustituirlas por la verdad. Gracias a Dios, yo logré pues sacar esas mentiras de mi mente y más que todo fue que cuando tuve un encuentro personal con el Señor, que Él vino y en esa relación con Dios que yo empezaba a orar por todo lo que yo sentía en mi corazón, Él fue quitando todas esas mentiras y las fue convirtiendo en verdades. Me llevó a
a perdonar a mis papás, porque yo los tenía como culpables. Perdoné a mi mamá, perdoné a mi papá. Yo tenía una buena relación, sobre todo con mi papá, tenía muy buena relación. Con mi mamá no mucho, pero sí al quitarse esas mentiras de mi mente y entrar la verdad, pude yo personalmente sentirme mejor, sentirme más segura, porque la inseguridad, la timidez era lo que invadía mi mente. Ahí fue donde yo empecé a sentirme más segura y empecé a perder la timidez. Entonces aquí nos enseña cómo vamos nosotros a sustituir esas mentiras con la verdad. Dice, no deje que sus experiencias definan lo que cree, sino deje que Dios defina sus experiencias. No trate de esconder o quitar el mal fruto de su vida, porque volverá a crecer nuevamente. Trate con la raíz que lo produce. Es por eso que tenemos que ir a las raíces, ¿sí? No nos quedemos en el fruto, queriendo quitar el fruto. Tenemos que ir a profundidades, tenemos que bajar a las raíces. Preguntarle a Dios qué es lo que está produciendo ese mal fruto. El Espíritu Santo escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Y Él puede revelarnos qué es lo que hay ahí. Cuáles son los estorbos que están ahí guardados, cuáles son las heridas. Yo me imagino en mi mente que en mi subconsciente me imagino que hay muchas gavetitas y que en esas gavetitas uno puede ir metiendo todo aquello que a uno no le agrada. Y entre más traumática es lo que yo he experimentado, lo meto en una gavetita y le echo llave. Y hasta tiro la llave para que no se abra esa gaveta más, porque no queremos recordar, no queremos volver a vivir lo que tal vez nos pasó. Y el Espíritu Santo sí entra ahí. El Espíritu Santo nos revela, pero Él lo hace con amor. Y hay cosas también que posiblemente están ahí guardadas que si nosotros llegamos a tocar, puede ser que nos causen mucho daño. Es por eso que el Espíritu Santo posiblemente no lo revele, pero Él mismo se encarga de sanar lo que ahí hay, que tiene que ser quitado, sanado. Si es muy doloroso, Él lo va a hacer. No hay necesidad de que nos revele todo eso. Pero sí vamos a sentir el cambio, vamos a sentir libertad. Recuerdo que en oración yo llevaba todo esto al Señor y Él me hizo recordar ese momento preciso en que fui dejada yo en ese internado y mis papás se fueron y yo me quedé sola. Él me llevó a ese momento. Y me dijo, bueno, ahora invítame a que yo entre contigo en ese momento. Y le dije, bueno, Señor Jesús, ven. Yo te invito a este lugar, te invito en este momento y que tú estés conmigo. Y fue muy doloroso, pero sentí cómo el Espíritu Santo empezó a sanar ese momento. Empezó a tratar conmigo de una forma tan amorosa, tan maravillosa, que cuando yo después de estar en esa presencia, estar en esa oración con Él, me sentí verdaderamente libre.
Y sabemos que la palabra de Dios nos dice que la verdad nos hará libre. Entonces no podemos quitar el fruto a la fuerza, tenemos que ir a la raíz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confesar las mentiras que hemos creído sobre Dios, sobre nosotros mismos y sobre los demás. Arrepentirnos de las decisiones equivocadas que hemos tomado como resultado de las mentiras que hemos creído. Y reemplazar las mentiras que hemos creído con la verdad, escogiendo enfocar nuestra mente en la verdad de Dios y no en las mentiras del mundo y del diablo. El enemigo lo que quiere es siempre decirnos que mentiras de Dios. Y a pesar de que nosotros buscamos a Dios, el enemigo siempre trata de decirnos que Dios no existe. Pero tenemos que enfocarnos en las verdades básicas que necesitamos creer. Y Dios nos dice que sí, Dios existe. La primera verdad que necesitamos creer es que Él existe. Hebreos 11:6 nos dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Otra verdad es Dios es todopoderoso. Necesitamos creer que Dios existe y que es todopoderoso. Salmos 89:8 nos dice, Señor Dios todopoderoso, todo el poder es tuyo y la verdad te rodea. No hay nadie igual a ti. Dios lo sabe todo. Él está en todas partes. Él está al mando. Él tiene el control, es soberano y tiene todo bajo su dominio. Una tercera verdad sería Dios es bueno. Dios nos dice en su palabra en Nahum 1:7, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Dios está lleno de compasión, bondad y misericordia. Él no es malo. En este momento hay mucha gente no creyente y tal vez algunos creyentes que están creyendo que Dios es malo por lo que está sucediendo. Sí, le echan la culpa a Dios y qué tremendo esto, porque no tienen la fortaleza que Dios puede darles. No tienen la confianza en Él, en Dios. Y esto es lo que a nosotros nos ayuda. Creyendo en un Dios todopoderoso, un Dios que nos ama, en un Dios bueno, estamos fortalecidos en Él. Dios nos ama. Primera Tesalonicenses 1:4. Hermanos, Dios los ama. Y nosotros sabemos que Él los ha elegido para que sean parte de su pueblo. Y una quinta verdad esencial acerca de Dios es que Él promete disponer todas las cosas en nuestra vida para que resulten en bendición para nosotros. Este es el versículo que todos conocemos, que todos nos estamos siempre repitiendo en Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Eso es una promesa y Dios nunca va a romper sus promesas. Veamos verdades sobre nosotros.
verdades que Dios nos dice. Por ejemplo, nos dice, y lo hemos venido viendo desde el inicio del área psicológica, es que somos aceptados. Efesios 1:6 me dice, alabemos pues a Dios que con su gloriosa misericordia nos ha aceptado en su amado Hijo. Somos santos, dice, y sin mancha y sin culpa. Esto nos lo confirma Colosenses 1:22. Pero ahora Cristo los ha reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia terrena. Y lo hizo para tenerlos a ustedes en su presencia, santos, sin mancha y sin culpa. También Colosenses 2:13 nos confirma que hemos sido perdonados. Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. Ahora veamos verdades sobre los demás. Dios envió a Jesús a morir por todos. Él ama a cada uno y quiere que veamos a las personas a través de sus ojos. Romanos 15:7 dice, por eso es necesario que se acepten unos a otros, tal y como son, así como Cristo los aceptó a ustedes, así todos alabarán a Dios. Tenemos que aceptarnos unos a otros. En lugar de estarnos criticando, veamos las virtudes que tenemos unos a otros y aceptémonos. Y ahí va a nacer ese amor que Dios pone en nuestro corazón hacia los demás. Y es muy necesario, por eso tenemos que estar orando ahora no solo por los hijos de Dios, sino por los que no son creyentes. Tenemos que orar también por ellos porque son criaturas de Dios. Y aquí vamos a ver cómo el buen fruto es sobrenatural. Ustedes saben, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, cuando nosotros caminamos en el Espíritu, estamos viviendo en lo sobrenatural. Sí, en lo natural es donde se vive normalmente en el mundo, pero nosotros somos hijos de Dios que caminamos en lo sobrenatural porque estamos caminando en el Espíritu, poniendo nuestra mirada en Dios. Entonces, lo que vamos a hacer es que no debemos enfocarnos en tratar de cambiar el fruto en nuestra vida. Mejor enfoquémonos en conocer y creerle a Dios. El buen fruto será el resultado sobrenatural. Nos hemos dado cuenta que cuando leemos la palabra de Dios, algo va cambiando en nosotros. Cuando estamos oyendo la palabra de Dios, cambian muchas cosas en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra mente va siendo lavada por la palabra. La palabra de Dios lava la mente, saca todo pensamiento negativo, saca toda mentira. Eso es el poder de Dios en nosotros. Es una obra sobrenatural. Vamos teniendo una limpieza de nuestra mente. Y toda mentira se va a disipar porque va a ser cambiada por la verdad que Dios nos trae a través de su palabra, que la estamos leyendo y oyendo. Es por eso que no debemos dejar de leer la palabra, por lo menos un capítulo al día. Un capítulo. Pero si lo hacemos diariamente, esa palabra va a ir cambiando muchas cosas en nuestra mente y nos va a ayudar mucho, nos va a fortalecer y va a hacer que nosotros de pronto vamos a ser personas que no éramos antes. Juan 15:5
nos dice, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Ciertamente así es. Si nosotros vivimos separados de Dios, no podemos hacer nada. Vamos a llevar vidas que no le agradan a Dios y vamos a estar posiblemente cargando algo que no nos corresponde cargar. Vamos a sentir como que una maleta la llevamos en la espalda y tenemos que quitarnos esa maleta de encima. No sé si ustedes han leído o han visto la película de Juan Boyan que se llama El progreso del peregrino. Es muy, muy bonito. Hay un libro, pero sacaron una película de eso en caricatura, creo, hace poco, pero yo lo vi en una película que se hizo hace mucho tiempo. Pero es ahí como el peregrino, este hombre, lleva este montón de carga sobre su espalda y va buscando cómo quitarse esas cargas y pasa por un montón de experiencias y al fin puede dejar las cargas tiradas. Es muy, muy bonita esa historia. Es ya una historia bastante antigua porque creo que viene de 1800, algo así, no sé, no recuerdo ahorita. Pero también los libros son los que nos ayudan mucho a hacer cambios en nuestra vida, porque Dios usa a esas personas que tienen la facilidad de escribir, las usa para que ellos puedan revelar a través de esos libros, revelar la palabra de Dios. Aquí vemos entonces cómo el Señor puede ayudarnos en ese fruto que estamos dando. Es muy importante que nos pongamos en la presencia de Dios y preguntemos qué fruto, posiblemente ni nosotros mismos nos hemos dado cuenta qué fruto es el que damos, qué fruto es el que ven las otras personas. Posiblemente si nos damos cuenta qué fruto es el que tenemos nosotros adentro cuando estamos emocionalmente mal. Entonces quiere decir que hay algo ahí que no está muy bien. Y tenemos al mejor psicólogo. El mejor psicólogo es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos va a ayudar a poder llegar a esa raíz y sacar lo que hay ahí y sanar. Amor es aquel que Dios mostró al crear cielo, vida, tierra y mar. Grande amor puedo ver en la risa infantil. Grande amor, grande amor, grande amor en la estrella en la fuente que danza mi cantar. Grande amor puso Dios en toda su creación. Grande amor, grande amor. Por gracia es que soy salvo.
En amor ya no hay temor, la gracia del Señor es siempre fiel. Es Cristo mi fortaleza, mi auxilio en tribulación. Grande amor, grande amor. Grande amor en el aire matinal, grande amor en el agua y su brotar, grande amor en la sangre de mi buen Jesús.